Bueno, venimos hablando de la decisión que tomó hoy el juez Rafecas, desestimó la denuncia que había dejado, Nisman y que después tomó Policita. Hay que ver, Policita, el fiscal que le había sucedido, lo que hizo fue anunciar que va a estar apelando esta decisión y detrás de todo esto aparece qué pasa con los servicios de inteligencia. ¿Quién es Estiuso? ¿Quién fue Estiuso todos estos años? Ayer el Congreso Nacional, finalmente de la Cámara de Diputados, sancionó la modificación de la nueva agencia de inteligencia que va a reemplazar a la Secretaría. Está con nosotros Gustavo Vera, que fue el primer denunciante de lo de Estiuso. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Gustavo, ¿cuál fue la denuncia contra Estiuso que ahora tomó Parrilli y el Poder Ejecutivo Nacional en parte? Hay dos denuncias, una por contrabando y otra de lavado de dinero, ¿no? Nosotros ya teníamos denuncias desde el año 2012 sobre relaciones de la Secretaría de Inteligencia con la red de trata de Martins. Es una causa que se tramita en el juzgado Servini de Cubría, somos creyentes, y explica un poco cómo se fueron armando prostíbulos desde las propias entrañas de la CIDE en el año 79 y después se convirtieron, cuyo objetivo inicial era encarpetar ricos y famosos con fines de extorsión y chantaje. ¿Hacían prostíbulos para generar las prostíbulos carpetas? Tanto femeninos como masculinos, como swinger, como el swinger de Anchorena, que sigue abierto, dicho sea de paso, y servían para encarpetar, empezar a hacer las primeras tareas de encarpetamiento que permitió a toda una banda de unos 40 cuadros operativos sobrevivir a todos los gobiernos de turno en base a conocer debilidades del poder. ¿Pero eso como un negocio particular o como una...? Como un negocio de chantaje y extorsión, o sea, encarpetamiento con fines de chantaje y extorsión para inducir a alguien a hacer lo que no quiere hacer o para evitar que haga lo que tiene que hacer. No, pero me refiero a los prostíbulos. Sí, los prostíbulos primero se convirtieron como una operación de inteligencia para encarpetar ricos y famosos de aquel entonces. Y después le sirvieron como un negocio próspero que evolucionó como una red de trata formidable que se extiende de Buenos Aires a Cancún y que inclusive tiene nexo directo con el cartel de los Zetas, como lo denuncia la periodista Lidia Cacho en su libro sobre la trata, digamos, en México y en Latinoamérica. Pero los nombres de las empresas y de los socios de Estiuso son los mismos que toman... No, quiero decir que nosotros veníamos hace rato siguiendo el tema de la CIDE y el crimen organizado porque estábamos convencidos que en lo más sofisticado del crimen organizado, vale decir, lavado de dinero, armado de cocina de clorhidrato de cocaína, salida y entrada de dólares falsos o verdaderos, pista de aterrizaje clandestino, el caso Software-Win. Detrás de todo esto estaba la banda histórica de Estiuso, obviamente con conocimiento del Poder Ejecutivo de turno, en este caso, digamos, Cristina y anteriormente Néstor Kirchner. Pero como todas las denuncias que directamente hacíamos por crimen organizado evolucionaban muy lentamente, por no decir dormían el sueño de los justos, empezamos a tratar, tomamos la táctica que se tomó con Al Capone, fuimos por los impuestos, por lo económico, para mostrar el grupo económico. Varios, Santiago entre otros, muchos periodistas venían hablando hace bastante tiempo de una empresa, American Tape, que fue creada un mes antes del atentado en AMIA, 18 de junio del 94, y cuyos fundadores fueron Estiuso y Horacio Germán García, su alter ego, digamos, en todos los negocios, que si vos lo ves en Gnosis tiene movimientos millonarios en algunos años, hay momentos donde parece que es absolutamente inactiva. Por ejemplo, los dos últimos meses antes de que se fuera Estiuso había un movimiento de 141 millones de pesos y de ahí empezamos a descubrir un entramado de un centenar de empresas. Vinculadas a los agentes. Vinculadas a directivos operativos de la CIDE, entre los que estaba, los más importantes es Saller, Alejandro Waldo Patricio, que era el director operativo de Ezeiza, es un nombre que tenés que recordar porque a través de Patricio en Ezeiza y de Bogado en la aduana es donde se manejaba el círculo fino de la relación del Estado con el crimen organizado. Bueno, y ahí está también la denuncia de los 94.000 kilos que denunció ahora que no Parrilli. Solamente PlayStation, que dijo que trajo Estiuso supuestamente para operaciones de inteligencia. Había precursores químicos, el tráfico de efedrina, bueno, había un montón de cuestiones. Sin control, una importación en la que están denunciados agentes de la aduana también. Pero tenía un cargo importantísimo Estiuso. Cuando viniera el jefe de contrainteligencia, digamos, y en los últimos 30 años fue el hombre fuerte y complementando lo que decía Nicolás, el padre de Alejandro Waldo Patricio fue su jefe del ejército y responsable de Orleti. Es más, estos muchachos ya en el 78, 79 estaban vinculados a actividades del Plan Cóndor, del Orleti y de otros campos de concentración. Martins, Estiuso, Pedro Viale, que viene... Sí, Orleti de los campos de concentración de la dictadura, Orleti era el que estaba bajo la supervisión de la Y este muchacho viene teniendo de alguna manera, de los 46 años que estuvo, por lo menos en los últimos 30,
tú fue el hombre fuerte de alguna manera de la Secretaría de Inteligencia. Sucesivos gobiernos lo quisieron desplazar, con las extorsiones y carpetazos sobrevivía, Corach en su momento, Becerra en su momento, Vélez. Acevedo y Vélez, que fue el caso más patente. Todos los gobiernos terminaron usándolo en su propio beneficio y terminaron conviviendo y beneficiándose del espionaje, no con fines de defensa de la patria, sino el espionaje interno. Ahora, echarlo, ¿termina con el problema? Bueno, hoy yo quiero hay una contarte- fiscal bueno, que toma, es hay algo interesante, que es un importante. segundo, que tomó la denuncia que había hecho el propio Parrilli con el tema del contrabando y ella pide investigar si no hay que imputar también a Icazuriaga, porque Claro, arriba de él claro, estaba porque ¿cuál es el Icazuriaga. tema? Entonces El dice, tema- bueno, si vamos a investigar el a tema- Estiuso, veamos qué hacían los El jefes tema de es que esto Estiuso. fue una salida negociada. A ver, a Estiuso se le ofrece en diciembre una agregaduría diplomática, que Estiuso rechaza, y después se lo desplaza con Mancino, pero se deja toda su gente adentro. ¿Sí? Bueno, Estiuso, obviamente, fuera de la Secretaría de Inteligencia, había dañado tanta gente que era un cadáver, digamos, caminando. Yo creo que tuvo mucho que ver, digamos, en la preparación, no digo la parte final policial, en la preparación de todo el escenario de la venida, digamos, prematura de Nisman y la denuncia que genera, que en eso estoy de acuerdo con lo que plantea Santiago, pero después fíjate que cuando viene la denuncia... que A ver, hacemos nosotros por cuando enriquecer- Cristina Kirchner echa a Estiuso, que esto es Fue negociado. en enero... Fue negociado. Fue negociado. Es más, la prueba, cuando Cristina saca la segunda carta diciéndole plantó un muerto Estiuso, más o menos, palabra Sí, más, palabra sí, menos. eso es lo que ella dice. Al otro día, con razones, la editorial de La Nación, Carlos Pani, le responde, no puede ser tan cara dura, tenés a Horacio Germán García todavía trabajando ahí adentro, que es su alter ego. Comparte casi todas las empresas en materia societaria. Y no lo echaron. No, y a Patricio tampoco, y a Sala O sea, tampoco. los socios de Estiuso los siguen- echaron recién después de la segunda denuncia, ¿sí? Y la ampliación, y cuando lo toma Casanello, y cuando le acredita la denuncia Delgado, y cuando el fiscal González le pide a Parrilli que explique, bueno, estas empresas, Secretaría de Inteligencia, si eran decisiones, era ilegal. Eran de Estiuso, si eran de Estiuso y su banda, estamos en presencia, obviamente, de enriquecimiento ilícito, y ahí tiene Sí. que haber responsables políticos. Bueno, y lo de Nisman mostró un poco también la relación de Estiuso con la causa Nisman, que los agentes de inteligencia se movían detrás de la causa y que eran capaces de Exacto. manipularlas en las sombras, porque además están amparados en el secreto. A ver. Pero esto, María, yo lo que te quería terminar de decir, es decir, que esto, el partido judicial golpista que denuncia, por supuesto, los jueces son, y los fiscales son una casta que nadie vota, que no pagan impuestos a la ganancia, que ganan 10, 15 Bueno, pero que veces más nadie que cualquier vota, trabajador. está pensado así. No, bueno, nosotros tenemos otra postura, que es la elección directa, tenemos De los otra jueces. postura, exactamente. Ahora, lo que te quiero decir es que ese mismo poder, el gobierno hace una estafa política, porque dice que los jueces son un partido judicial que está en su contra, etcétera, y le va a dar el poder para que, si estos jueces quieren armar causas, bueno, van a poder habilitar a este tipo de espionaje a través de las escuchas, etcétera, ¿no? Porque Entonces, ahora con orden de los jueces los espías van a poder intervenir en las Exactamente. causas, ¿no? Sí, de cualquier manera que el sistema de OJ, de escuchas judiciales, esté en manos de una sola persona, me parece que es una aberración. Lo sacan de la tremenda. Secretaría de Inteligencia y va a la Procuración General a Exactamente. cargo, que es la Y jefa no de los porque- fiscales. Bueno, la jefa sea Gil Carbó, sea el día de mañana Carrió, sea Labaña. A ver, en cualquier sistema democrático es una locura poner el sistema de escuchas judiciales en manos de un solo organismo. Siempre tenés que poner un sistema multicontrol, porque aunque sean todos chorros, si son todos chorros, son diferentes bandas. Bueno, Estiuso Entonces dijo se de chorea las menos. pinchaduras que tenían Delía Sí, 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 y sí. el Cuervo Larroque y demás, dice, y Casuriaga sabía perfectamente, había 2 copias, dice el gobierno, conocía que esas pinchaduras se estaban llevando adelante. Bueno, de hecho todo el mundo estaba migrando hacia la órbita del masismo, concretamente adentro, todos se espían a sí mismos, cuando viene el final Sí. del régimen dan una voltereta en el aire. Acá lo más importante me parece, digo, para sacar el limpio, y creo que en este contexto la carta que generó tanta polémica de Francisco no vino de casualidad, porque vos fijate que mientras... Bueno, vamos a hablar de eso un segundo, porque No, así no, pero aclaramos. fíjate pero la sí. relación que tiene el crimen organizado con la crisis de los servicios de inteligencia. Por ejemplo, lo desplazan a Estiuso con Mancino y 2 días después aparece muerto de un tiro un empresario, Benedict, ¿sí? Que importaba presuntamente dólares falsos que provenían de Perú, ¿sí? Después se genera, el 24 de diciembre, Bernie hace un allanamiento en el Bajo Flores, donde incauta 247 kilos de cocaína y $1 millón de dólares falsos. Cuando cae la segunda línea, después de la denuncia de Estiuso hace Sí. días, hay un tiroteo tremendo en el Bajo Flores, las ambulancias no pueden entrar, ¿sí? Y el Piñeiro está custodiado por la Gendarmería. Al otro día balean Pero a un un segundo. subcomisario, al otro día matan a un abogado, todo en la misma zona. ¿Qué había pasado? Se había perdido el GPS del crimen organizado. Estaban negociando la tercera línea de Estiuso. Pero un segundo, porque si no por ahí tiramos Sí, de todo. sí. Un segundo. Quiero detenerme un minuto Dale, en el tema del dale. Papa. Gustavo Vera tiene una relación de un vínculo de amistad con
Jorge Bergoglio, antes de su designación como Papa, y yo decía en la radio que en qué menudo problema se mete el Papa si le manda una carta, y supongo que con intención de ser privada, a un amigo, y le dice, ojo que Argentina se convierte en México. Ahora el gobierno de Peña Nieto llamó al nuncio y tiene una protesta diplomática contra el Vaticano por haber hecho esta comparación. ¿Esa carta estaba pensada para ser pública o su publicidad lo pone en problemas al Papa Francisco? Mi amigo Jorge, la carta está firmada como Francisco, ¿está claro? Bien, primera cuestión. Segunda cuestión. La carta anterior, que es la respuesta de Francisco, la carta anterior yo le explicaba la relación directa que había. Pero no entiendo, ¿era para ser pública la carta? Obviamente. A ver, Jorge tiene suficiente confianza en nosotros para saber, digamos, que esa carta, vos fíjate que es una carta de protección, porque dice que, bueno, que reza por la Alameda, que piensa... Sabía que estamos en la víspera de hacer denuncias más graves que tienen que ver con toda esta relación entre crimen organizado y Secretaría de Inteligencia. Y concretamente, para ponerle un título, vamos a llamarlo, cómo se armaron cocinas de clorhidrato de cocaína a pocos kilómetros de acá. ¿Sí? ¿Cómo funcionan? ¿Qué relación tenían con Patricio? ¿Qué relación tenían con la banda de Estiuso? Digo, para que salte todo, porque si queremos un manipulite de verdad, estas cosas hay que ponerlas sobre el tapete. Claro que los que ponen la firma, los que ponen la cara, corren algún riesgo y obviamente el Papa manda un mail de protección y habla de mexicanización, pero es un término como podemos hablar de colombianización hace 10 años. Bueno, pero siempre fue esa sensibilidad colombiana.